Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar la posibilidad de que los teléfonos móviles como el iPhone acabaran costando más de 3.000 euros en el año 2025. Si os fijáis en esta gráfica, podréis ver que el iPhone, desde su modelo de 2010 que costaba 600 euros, no ha hecho más que incrementar su precio, hasta los 1.500 euros de su último modelo de gama alta del año 2022. El aumento de precio de este modelo, de estos móviles, es de un 150%. Pero, ¿por qué este aumento de precios? ¿Qué ha llevado a los móviles a en 12 años subir un 150%? ¿Son solamente los beneficios empresariales los que han empujado este alza de precios o hay algo más que desconocemos? Si miráis esta gráfica, podréis ver que los iPhones no solamente han aumentado en precio por beneficios empresariales, sino que también ha sido por la producción y ha sido por la escasez de sus componentes. Pero, ¿cuáles son sus componentes? ¿Por qué hay esta escasez? ¿Qué es lo que ocurre? Fundamentalmente los móviles son creados con componentes muy escasos, entre los que se encuentran los denominados tierras raras. Las tierras raras son minerales y óxidos que no se encuentran en la naturaleza de forma aislada, sino que siempre están en composición con algo más. Estas tierras raras son escasas y además, prácticamente en su totalidad, son producidas en China. Todos los años se produce un aumento de precio en estos componentes, en estos minerales, en estas tierras raras, que provocan que todos los años los productos electrónicos como los móviles acaben provocando un aumento de precio. Vamos a ver mejor qué son estas tierras raras y por qué son tan valiosas. Las tierras raras son una parte de los elementos de la tabla periódica a los que se llaman raras, sobre todo porque no se encuentran solas en la naturaleza. No es como por ejemplo el oro o la plata. Son minerales que se encuentran fundamentalmente en composición con otros. Se les denomina tierra porque no pueden ser disueltos por el ácido. En realidad son óxidos. Bien, estas tierras raras fundamentalmente se producen en China. Y el gobierno chino juega mucho con ellas para, en caso de que haya problemas o guerras comerciales, amenazar con el corte de estos minerales. Si se cortan estos minerales, prácticamente se corta la posibilidad de fabricar móviles, de fabricar plantas solares, de fabricar muchísima tecnología que actualmente depende de estos minerales. Fijaros todo lo que se produce con ellos. Coches eléctricos, aviones, plantas solares, móviles, ordenadores, refinerías, gasolineras, prácticamente toda la transición ecológica, todo lo que se quiere hacer de crear nuevas plantas hidroeléctricas, nuevas granjas solares, más móviles, más componentes mecánicos, dependen de estos minerales, dependen de estas tierras raras. Como podéis comprender, esta dependencia hace y provoca que estos minerales todos los años incrementen muchísimo su precio. Aquí tenéis una gráfica de dos de los minerales más apreciados, el neodimio y el praseodimio. El neodimio, por ejemplo, es un mineral capaz de autorrepararse a sí solo. Se utiliza, por ejemplo, en los móviles flexibles, ya que combinado con el carbono, es capaz de reparar los pequeños arañazos que se producen en la carcasa. Como podéis aplicar en esta gráfica, estos componentes químicos no han hecho más que subir en los últimos años, hasta doblarse, triplicarse o multiplicar por 4 su valor. Esta es una de las causas de por qué has visto en la primera diapositiva que los iPhone no paran de subir de precio. Por supuesto que hay más cosas, por supuesto que hay beneficios empresariales también, por supuesto que está también el incremento de la energía, pero el incremento de estos minerales, el incremento de estos elementos químicos es fundamental.
Pero ¿dónde se fabrican estos elementos? ¿Dónde están? Pues como puedes ver, las reservas están casi en su totalidad en China, en Rusia y en Vietnam. También en Brasil. Pero la fabricación y la exportación de estas tierras raras, en su 80-90%, se hacen en China. Prácticamente todas las tierras raras que se importan desde Estados Unidos y desde Europa provienen de China. Como comprenderás, esta dependencia brutal hacia Asia es una de las causas que está provocando el alzamiento de los BRICS, la puesta arriba de los BRICS, de este nuevo petróleo, y el hundimiento de Europa o la dependencia de Estados Unidos de estos minerales. En esta gráfica podréis ver las fabricaciones de minerales, las minas que tiene Estados Unidos. Como podéis ver, apenas llegan al 10%. Nada que ver con el 80% de las de China, de las de Rusia o de las de Vietnam. Si os fijáis en esta gráfica, podéis ver la dependencia aún mayor. Fijaros, a más oscuro, más commodities, más elementos importantes que necesita el mundo están en ese país. China es el más oscuro, China es el que más tiene, el que más commodities tiene, el más importante, el que provoca la dependencia del resto. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa apenas tienen ese color. Tienen una o 4 o 6, pero no las 24 que, por ejemplo, tiene Asia, que, por ejemplo, tiene China, la India o Rusia. Es por esto que he dicho en muchas gráficas que la clave de los próximos años está en Oriente. La clave, y por lo que se va a pelear todo el mundo, va a ser por la gestión de estas materias primas. Estas materias primas, estas tierras raras, imprescindibles para las transformaciones ecológicas que se quieren hacer, van a provocar que los ojos del mundo estén puestos en Asia. Fijaros la producción de China. Es brutal. Comparad la producción de China con la producción de minerales de Estados Unidos o de Australia. Prácticamente ellos copan todo el mercado. Ellos tienen el sartén por el mango. Ellos deciden el precio. Es esta dependencia brutal hacia estos minerales lo que está encareciendo y lo que está provocando esta guerra comercial con Estados Unidos. Pero, ¿es solo las tierras raras? ¿O hay más elementos que están provocando esta situación? El cobre es otro de los elementos muy importantes estos años, ya que prácticamente todas las granjas solares que se quieren hacer, todos los proyectos de hidrógeno verde que se quieren hacer, los coches eléctricos, todo necesita cobre. Como comprenderéis, el cobre, junto a las tierras raras, se han elegido como el nuevo petróleo. Fijaros en esta gráfica. Este es el precio del cobre en los últimos 3 años. De 2020 a 2022, el cobre se duplicó en valor. En apenas 2 años, el cobre ha valido el doble. ¿Por qué ha aumentado tanto de precio? Por su brutal dependencia. El cobre es el nuevo petróleo de las próximas décadas. Pero, como pasa con las tierras raras, ¿es China otra vez, o Asia, el gran productor de cobre? En este caso no. En este caso, Perú y Chile son los grandes productores de cobre. Es en estas tierras de Sudamérica donde se encuentran las mayores minas de cobre. Hace poco salió una noticia de que empresas norteamericanas habían conseguido extraer cobre de los residuos de cobre. Este avance se espera provoque un aumento en la oferta de cobre. Pero la realidad es que actualmente la oferta de cobre es escasa y se espera que esos 10.000 de precio que habéis visto en la anterior gráfica alcancen los 15.000
en los próximos años. Fijaos en esta gráfica. Si habéis visto mi vídeo sobre la transición ecológica sobre el hidrógeno verde, recordaréis que para provocar esa transición es necesaria energía ecológica y que la mayor parte de esa energía se espera recaudar a través de las granjas solares. Bien, para fabricar esas granjas solares, para aumentar la producción brutal de esas granjas solares, son necesarios elementos químicos. ¿Y cuáles son esos elementos químicos? Las tierras raras. Las tierras raras y el cobre. Además de muchos más. Pero la dependencia de la transición ecológica hacia las tierras raras es altísima. O se llega a un acuerdo comercial fluido con China y se garantiza que esos minerales y ese cobre lleguen a Europa y América para provocar y producir esa transición ecológica, o la transición ecológica nunca será una realidad. Fijaros la hoja de ruta de 2030 de España. En esa hoja de ruta que hablé en mi anterior vídeo sobre el hidrógeno verde, España se comprometió a fabricar 7.500 vehículos a través de hidrógeno, autobuses, trenes, aumentar la producción en un 25%. Todo esto, toda esta barbaridad de cosas, que por cierto España se ha comprometido a hacer en los próximos 7 años, van a necesitar inmensas cantidades de tierras raras, inmensas cantidades de cobre. Como podéis ver, si el aumento de precio de las tierras raras y del cobre va a continuar, el coste económico de esta transición ecológica va a ser brutal. Esta gráfica la he puesto en otros vídeos. Como podéis ver, en verde es la energía que obtendremos para poder mantener la demanda de energía de las energías renovables. Esas energías renovables, ese verde, depende muchísimo de las tierras raras y depende muchísimo del cobre. Si el aumento de precio de las tierras raras y del cobre es elevado, esta posibilidad, este reemplazo de energía, yo lo veo muy complicado. Porque el coste que va a tener que asumir Europa y América y Estados Unidos para fabricar todas esas plantas solares y toda esa maquinaria para poder generar energía renovable va a depender muchísimo, muchísimo de China y muchísimo de las plantas, o sea, de las zonas mineras de Chile y de Perú. ¿Veremos los móviles a 3.000 euros en los próximos años? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque estos minerales de los que os he hablado en este vídeo no van a parar de subir. Pienso que sí, porque la energía cada vez va a ser más cara. Y como habéis visto en el vídeo, la posibilidad de que esa energía sea reemplazada del petróleo a las energías verdes es muy difícil y va a implicar muchísimo que el precio de estos minerales, de las tierras raras y del cobre, permanezca estable. Si el precio es muy alto, la transición ecológica la veo muy difícil. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.